Profesor, buenas noches. Soy el estudiante Cristian Malvo Antonio y bueno, hoy vamos a hablar acerca, o bueno, voy a hablar acerca de el cómic Yo Mentiroso. El cómic Yo Mentiroso es la tercera entrega de una trilogía del autor Antonio Altarriba. El tercero, como digo, sus predecesores son Yo Loco, por ejemplo, eh, y Yo Asesino. Y bueno, para hablar de Yo Mentiroso, pues tenemos que comenzar hablando del protagonista, que es eh, Adrián Cuadrado, que bueno, ¿no? Que desde el principio se muestra como, bueno, es un comunicador político, ¿no? Perteneciente al Partido Demócrata Popular. Desde el principio a este personaje se nos presenta como un mentiroso crónico, ¿no? Alguien que, o bueno, un tipo de comunicador político que considera que con el poder de la palabra, del discurso político, puede mantenerse en el poder y manejar los hilos, ¿no? Dentro del Estado. Una de las primeras escenas, por ejemplo, que se nos muestra en el cómic es la escena en la que se está, digamos, formando al nuevo portavoz del Partido Demócrata Popular, el señor Moro. En esta escena se puede notar cómo tanto Adrián como la otra persona que lo estaba acompañando a instruir al señor Moro le dan ciertas pautas para que éste se vuelva, digamos, un modelo o un estereotipo de un líder carismático, se podría decir, ¿no? De un político carismático que cae bien a la población. Eh, bueno, luego de esto también aparece, digamos, el escándalo, ¿no? El escándalo del asesinato de los tres concejales del Partido Demócrata Popular. Esto, supone, ¿no? Un gran problema para el Partido Demócrata Popular, ya que en el momento en que se revele la información acerca de estos asesinatos, sí, iban a surgir sospechas, ¿no? Alrededor del partido, debido a que estos concejales ya habían pactado con los fiscales para confesar, ¿no? Para confesar la verdad, y esta verdad perjudicaba directamente a lo que es el partido. Aquí podemos ver otro aspecto fundamental, ¿no? Digamos, de la personalidad del protagonista, que es o sea, que es la forma en la que se nos muestra de o sea, cómo empieza a manipular la verdad, ¿no? Por ejemplo, se nos muestra que tiene, digamos, un vínculo con el jefe de la policía y con otros detectives también, con los cuales dialoga y les dice que escondan la información hasta que él piense en un discurso político plausible digamos, para que el partido quede limpio de toda culpa. Este es un claro ejemplo de cómo él tenía, ¿no? Su forma de manipular la verdad, ¿no? Primero la escondía, hasta poder articular un discurso político que le permitiera, digamos, salir airoso, ¿no? Y en este caso, mantener digamos, fuera de problemas, ¿no? Al partido en cuestión en el que se encontraba. Aunque él no sentía, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, un sentido, no tenía un sentido de pertenencia con respecto a su partido, y es algo que se nos muestra más adelante en el cómic. Otro aspecto muy importante a resaltar del cómic Yo Mentiroso y de cómo se va desarrollando la historia es el hecho de que, de que las mentiras de Adrián no se traducen solo, o sea, o no se trasladan solo al ámbito político, sino también llegan al ámbito personal. En las diversas, bueno, en diversas páginas del cómic, en diversas escenas,
se nos puede mostrar, digamos, por ejemplo, cómo esto también está, este aspecto de él de ser un mentiroso crónico, trasciende incluso a su ámbito personal, ya que le oculta a su familia las acciones que comete dentro del partido, ¿no? Las acciones irregulares que comete dentro del partido, a pesar de que esas acciones son un secreto a voces para su familia. A su vez también se nos muestra cómo engaña a su esposa, ¿no? Engaña a su esposa con un amante y esto también es un signo de su personalidad, ¿no? De mentiroso. Y como digo, trasciende lo político para llegar incluso a lo personal. Otro aspecto importante a resaltar es también el vínculo que va formando, que como por ejemplo hace un momento mencioné, tenía vínculos con el jefe de la policía, con detectives. Más adelante se nos muestra cómo también tenía vínculos con periodistas, incluso con gente de otros partidos que tenían un corte ideológico diferente, ¿no? Al Partido Demócrata Popular, como lo es el PST, el Partido Social de Trabajadores. Bueno, esos son aspectos importantes dentro de la primera parte del cómic que se puede resaltar, ¿no? Luego también aparece un personaje que de cierta forma, valga la redundancia, personifica el otro tipo de político que existe, se podría decir, ¿no? Porque em, el protagonista, Adrián, se nos presenta como el tipo de político que arregla o manipula las cosas, se mantiene el poder mediante el discurso político, ¿no? Mediante el hacer creer a la población que lo que dice es cierto, que realmente se están haciendo cosas buenas, cuando en realidad no es así, ¿no? Porque incluso hay muchas páginas de este mismo cómic, bueno, es del mismo cómic, en las que se nos muestra, por ejemplo, fuera de los ajustes de cuentas, de los asesinatos por conveniencia, también se nos muestran escenas en las que el gobierno deteriora a propósito, eh, digamos, monumentos, edificios o catedrales que están declaradas como patrimonio histórico. ¿Esto para qué? Para, para poder vender, ¿no? Para poder venderlos porque, claro, al ser declarados patrimonio histórico son, digamos, de cierta forma intangibles, ¿no? No puede haber una, digamos, no pueden venderlos en ese estado, ¿no? Pero al ser deteriorados pueden perder esa categoría de patrimonio histórico y entonces el Estado ya tendría la potestad de vender, ¿no? De vender ese bien público. Y en esta parte el discurso que manejan es que se va a vender para no tener para no verse en la necesidad de subir los impuestos, lo cual es una mentira, porque al venderlo lo que van a hacer es, o sea, a entender al menos en el cómic que lo que van a hacer es quedarse el dinero de la venta, pues para ellos mismos, ¿no? Para sus fines particulares. Bueno, ya habiendo descrito un poco al tipo de político que se nos presenta con el protagonista Adrián, ahora sí voy a pasar a hablar un poco del otro personaje que me parece importante, que es el inspector Corralejo. El inspector Corralejo es otro tipo de político, se podría decir. Si bien es cierto, Adrián y Corralejo tienen el mismo fin, que porque Corralejo también apoya al Partido Demócrata Popular, tienen el mismo fin que viene a ser el hecho de librar de todo de todos estos problemas en los que se encuentra envuelto el partido por actos de corrupción, librar de esto al partido, ¿no? Al PDP. Pero mientras que Adrián lo hace manejando un discurso político, el inspector Corralejo lo hace tomando medidas más drásticas, ¿no? Que es, bueno, por ejemplo, asesinando, ¿no? Porque en la parte final del cómic se nos revela que él fue el que asesinó a los concejales y hubo incluso otras víctimas, ¿no? Bueno, que perdieron la vida a causa, pues, a manos del inspector Corralejo. Otra escena que me gustaría resaltar es cuando Pedro Sánchez del PST, candidato del Partido Social de Trabajadores, invita a una reunión a Adrián, a una reunión, pero ¿en qué contexto? En un contexto en el que se reúnen en el estadio del Real Madrid con el presidente del Real Madrid
y con otro grupo de políticos para discutir qué camino iba a tomar digamos, la política, o bueno, digamos, ¿cómo decirlo, no? Qué camino iban a tomar con respecto al gobierno en España, ¿no? Y esto lo menciono y lo resalto porque me parece muy interesante y que se relaciona mucho con algunas cosas que se han mencionado en el curso, en cómo cómo también aparecen otras figuras de poder, ¿no? Figuras externas al Estado, se podría decir, como lo es Florentino Pérez, ¿no? El presidente del Real Madrid, que a pesar de ser una figura de poder dentro del ámbito deportivo, tiene influencia directa dentro de lo político, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, bueno, fuera de eso, otra escena que quizás también me gustaría resaltar es el individualismo de Adrián. Porque como mencioné al principio, él no tiene, ¿no? O no muestra un sentido de pertenencia con el Partido Demócrata Popular. Y esto se nos hace muy claro cuando aún formando parte del partido, pacta o hace un acuerdo con Pedro Sánchez del Partido Social de Trabajadores, porque ya, o sea, porque nota, ¿no? Nota, ve el panorama y se da cuenta de que al Partido Demócrata Popular no le quedaba mucho en el gobierno, porque Pedro Sánchez iba a presentar una moción de censura que iba a dejar en jaque al gobierno y que quizás, bueno, o no quizás, sino le da casi total posibilidad de asumir el poder, ¿no? Y pacta con Pedro Sánchez porque es lo que le conviene a él, ¿no? Y bueno, esto lo relaciono mucho con un libro que leí antes, que es ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? De Levitsky, en el cual hablaba de que no hay partidos políticos en el Perú porque, porque ya no hay un sentido de pertenencia, ¿no? Con los partidos, en los partidos políticos. Un candidato no se siente parte del partido como tal. El candidato, por ejemplo, de Alianza por el Progreso no dice o no se siente realmente a decir yo estoy postulando con Alianza por el Progreso porque creo en sus valores, porque no sé, ¿no? Porque me gusta el camino que está tomando, yo he nacido con este partido, en realidad no, sino que los políticos de la actualidad utilizan a los partidos políticos como móviles políticos para llegar al poder, para alcanzar el puesto que ellos desean tener en las altas esferas del gobierno o incluso pues quizás no a nivel nacional, ¿no? También puede ser a nivel regional o local. Y bueno, este es el último aspecto que me gustaría que me gustaría resaltar, ¿no? Del cómic, también para no hacer muy largo no hacer muy larga mi explicación. Y nada, cerrar quizás con la primera frase que aparece en el cómic, que dicho ese de paso, pues al menos en el cómic se dice que es de Maquiavelo, ¿no? Gobernar es hacer creer. Creo que es un claro mensaje digamos, que, que se muestra a lo largo de todo el cómic, ¿no? El poder de la mentira en la política, el poder del discurso político, como el que detenta el poder es el que construye la verdad, ¿no? El que decide lo que es cierto y lo que no lo es.